Bueno, en esta instancia traemos los avances de la tesis titulada La huella hídrica de cultivos de valor, frutilla y kiwi en el cinturón frutícola del partido de General Pueyrredón. Mi nombre es Analía Dibona, soy geógrafa de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Me acompañan en este trabajo la doctora Piccolo, el doctor Marco Vecchio y la doctora De Marco. El proyecto de tesis analiza problemáticas referidas al acceso y manejo de recursos hídricos en los espacios de agricultura intensiva del partido de General Pueyrredón. Puntualizamos los ambientes que incluyen humedales, por tratarse de ecosistemas frágiles que brindan importantes servicios ecosistémicos y que cumplen un rol fundamental en el sostenimiento de la biodiversidad. Estos territorios, que históricamente habían sido marginales desde el punto de vista productivo, han sido privilegiados por el capital financiero en el actual modelo, en la actual fase agroexportadora para el avance de la frontera extractivista y el despliegue de procesos de flexibilización agraria. Desde esta perspectiva, el objetivo general más grande del proyecto de tesis es analizar los procesos de acaparamiento hídrico en el paisaje hídrico, valga la redundancia, del cinturón frutihortícola marplatense, mediante la interpretación de la circulación del agua asociada a la variabilidad climática de la zona, el ciclo hidrosocial vigente y la evaluación de la huella hídrica de estos dos cultivos frutícolas que adquieren una gran relevancia en los últimos años por su inserción en las cadenas globales de valor. El cinturón frutihortícola de Mar del Plata ocupa el segundo lugar a nivel nacional como proveedor de frutas y verduras para el consumo en fresco y abastece mercados locales y cadenas de comercialización que alcanzan las distintas regiones del país. Desde sus comienzos, la actividad hortícola sostiene una tendencia expansiva, es decir, ligada a condiciones agroecológicas, al aumento de la superficie sembrada a campo y a procesos muy importantes de innovación e intensificación tecnológica que se consolidaron y consolidó al cinturón frutícola a nivel nacional a través de la adopción de invernáculos para la producción de cultivos tradicionales bajo cubierta. La génesis del sector frutícola es más reciente. Recién en los últimos 10 años emerge con una clara vocación exportadora. Estos cultivos, además de ser novedosos en el espacio local, arándanos, frutillas, kiwis, escalan en cadenas globales de valor. Entonces, desde la geografía crítica y la ecología política, se abre la discusión acerca de la sustentabilidad y la justicia ambiental que conlleva el modelo de desarrollo vigente y la emergencia de estas nuevas formas de distribución y acaparamiento hídrico. Tomamos la concepción de territorio hidrosocial, que es un enfoque que viene en clave hidropolítica, en clave hidrosocial, que integra el concepto biofísico de cuencas con la dinámica social que se desarrolla, que se teje en esa trama territorial. Entonces, nos situamos en el enfoque de los territorios hidrosociales, pero también recurrimos al aporte de indicadores sólidos, potentes, de indicadores de sustentabilidad ambiental, como el que propone la huella hídrica. La huella hídrica es una herramienta que permite conocer el consumo y la contaminación del agua aplicable a una persona, a un producto, a un consumidor, a un país, a una empresa. Es un indicador, como dijimos, de sustentabilidad ambiental global, multidimensional y espacio-temporal de apropiación del recurso hídrico. Involucra los conceptos de agua verde, que es el agua que proviene de la lluvia y la evapotranspirada por los cultivos, el agua azul, que proviene de fuentes de aguas superficiales y subterráneas, y el agua gris, que contabiliza el volumen de agua necesaria para descontaminar, para diluir los procesos contaminantes de estos cultivos. Entonces, en estos dos planos o dimensiones de análisis, ¿cuáles fueron nuestros hallazgos? ¿Hasta dónde pudimos avanzar? Entonces, por un lado, reconstruir el ciclo de este territorio, los ciclos hidrosociales, y por otro lado, cuantificar los volúmenes de agua en la circulación del agua. Entonces, en este primer plano, desde el punto de vista territorial, pudimos reconstruir y pensar que la evolución del cinturón frutícola
da cuenta de cambios y continuidades en la gestión de sus recursos hídricos. En términos de circulación del agua, de apropiación del agua, podemos segmentar esta historicidad hídrica en tres fases. Una fase inicial, en los 50, que le dio origen al cinturón frutícola, que es una etapa expansiva, básicamente producto de la subdivisión de grandes estancias ganaderas, en parcelas hortícolas, en el marco de un proyecto de colonización agraria. En esta etapa, lo que observamos es que se identifica una función social del recurso hídrico, su carácter de bien público, un flujo circular del agua que retorna y recarga el sistema, dada la relativa o baja tasa de extracción y la escala productiva. Una segunda etapa de consolidación del cinturón frutícola desde los 70 hasta los 90, que es ahí donde se sitúa como segundo mercado a escala nacional, que se apoya en la incorporación de tierras, también sigue expandiéndose la frontera, el aporte de mano de obra flexible y especializada, fundamentalmente de países limítrofes bajo la modalidad de la mediería, y la adopción de paquetes tecnológicos. Durante esa fase hay una crisis hacia finales de los 90, 80-90, y hay una nueva recuperación, un nuevo impulso que adquiere el cinturón frutícola en la etapa más reciente, en la última. Desde los 90, los 2000, hacia la actualidad, podemos separar dos ciclos. Un ciclo de intensificación hortícola, de aumento del uso de agroquímicos, la bajada de un paquete tecnológico que hace aumentar los rendimientos, ya no solamente el cinturón se expande en superficie, sino en los rendimientos, hay una especialización productiva, ¿sí? Y en los últimos 10 años aparece la fruticultura. Es importante señalar que en el mercado local se consume solo el 8% del volumen producido. Este último periodo da señales de degradación y deterioro de los recursos por un aumento significativo de los insumos, y se revela un uso de los recursos hídricos estrictamente productivista, mercantil y procesos de apropiación concentrada del agua. Entonces, retomando esta última etapa donde aparece lo que nosotros denominamos la fruticultura de valor, lo que observamos es que aparece una nueva cartografía donde estos cultivos se expanden sobre nuevos ejes que prolongan la frontera productiva sobre los humedales. El agua circula configurando paisajes hídricos en conflicto, disputando tierra hacia las zonas altas de captación y apropiación, o sea, las cabeceras de cuenca, hacia los bordes vacantes y los intersticios de la horticultura tradicional. Entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Cómo lo señalamos? En el Partido General Pueyrredón, en paralelo vamos haciendo la cuantificación de la huella hídrica de estos cultivos, y más adelante voy a contar los resultados. Pero ¿por qué decimos esto? Señalamos ciclos. La única fuente de abastecimiento de agua del Partido General Pueyrredón proviene de sus recursos hídricos subterráneos. Eso fue una de las características excepcionales de accesibilidad y calidad, fueron la base de acumulación originaria para la producción del territorio en la geografía local. Desde sus inicios, la explotación de los recursos hídricos se ha caracterizado por una extracción intensiva, con el único objeto de proveer de agua potable a la ciudad de Mar del Plata, sin una planificación previa y sin programas de monitoreo que permiten controlar la evolución de los acuíferos. Durante esta semana estábamos festejando en la ciudad de Mar del Plata los 150 años de historia, pero la historia de la gestión de los recursos hídricos integrada tiene apenas 20-30 años. Los espacios rurales que han quedado fuera del contexto de gestión o como simples trasvases del área de captación, es decir, de cabeceras de cuenca, a las áreas urbanas. Por otro lado, la revisión histórica de la gestión de los recursos hídricos locales nos permitió ver que la fragmentación jurídico-administrativa del acuífero entre provincia y municipio, también en un contexto de aumento de la demanda de agua por parte de nuevas actividades y crisis climática,
obstaculizan un manejo integrado, fragmentando, recortando la dinámica hídrica de la cuenca, generando conflictos por diferentes modalidades de uso, extracción y conservación del recurso, aguas arriba y aguas abajo, que ponen en juego intereses sectoriales, agricultura, ganadería, industriales y territoriales, es decir, conflictos urbano-rurales. Entonces, en segundo plano, avanzamos en el cálculo de la huella hídrica, es decir, mirando desde la dimensión biofísica, cuando realizamos la estimación de la huella hídrica, en principio es interesante destacar que el dato que obtenemos es relevante en el contexto local, ya que por cada kilo de fruta que se exporta ingresan al mercado mundial volúmenes de agua virtual que hasta el momento no habían sido contabilizados. Obtuvimos y publicamos datos para kiwi y estamos avanzando en el caso de la frutilla. Pensamos publicar este año los datos de frutilla. Tenemos los de huella verde y los de huella azul y queremos ajustar los datos necesarios para publicar la huella gris. Pero en el caso del kiwi, la huella de agua total del cultivo es de 740 litros por kilo y eso implica que la disponibilidad y la distribución de las precipitaciones, es decir, el agua verde, cubre el 30% de la demanda de agua del cultivo. El agua adicional, es decir, el agua de riego provista en nuestro caso por fuentes subterráneas, que requiere el cultivo, representa el 21% del total, mientras que el 49% restante corresponde a la huella gris, involucrada en la dilución de contaminantes que conlleva la producción del kiwi. Estos valores de huella hídrica superan los de países del hemisferio sur que lideran el mercado mundial de esta fruta. En el caso de Chile, la huella es de 379 litros por kilo y en el de Nueva Zelanda de 320 litros por kilo. La situación desfavorable para el kiwi argentino también se repite frente a países productores del hemisferio norte, por ejemplo Italia y Francia. Los componentes de la huella del kiwi también fueron comparados con otras producciones regionales de Argentina por su variada distribución espacial, inserción en cadenas globales de valor y diversidad productiva, hallando que el kiwi supera la de otras frutas importantes en la canasta exportable argentina, como el limón, que representa 346 litros por kilo, y la frutilla, 239 litros por kilo. Y considerando la papa como un cultivo intensivo en el uso de agua y muy importante en la región del sudeste bonaerense, también comparando con la papa, el kiwi está por encima de los valores que publicó Rodríguez para la papa en el sudeste bonaerense de 324 litros por kilo. Es decir, nosotros también observamos que el ingreso del kiwi en la región tiene que ver con el ingreso de nuevos sujetos en la trama agraria. Los productores de kiwi tomaron el paquete, el modelo de riego, el esquema de riego de Chile, por encontrarse en la misma latitud y con las mismas condiciones de cercanía al mar, digamos, ese es el relato que circula en los beneficios agroecológicos y las aptitudes locales para que avance el cultivo. Sin embargo, los esquemas de riego que se aplican, por lo menos en el ámbito local, son muy diferentes, digamos, las características climáticas de estos tres países son muy diferentes. Entonces, los resultados indican que los productores locales ejercen una presión sobre sus recursos hídricos subterráneos superior a la de sus competidores y el balance comercial resulta negativo. No obstante, es posible ajustar, dada la trayectoria reciente de los productores y del cultivo en la zona, es posible ajustar prácticas agronómicas más eficientes en el uso de agua de riego, sobre todo azul, el agua de riego es la huella hídrica azul, revisando volúmenes y momentos de aplicación acorde a las variables biofísicas locales. La cuantificación de la huella hídrica en clave hidrosocial permite ver hacia dónde y en qué medida drenan los recursos hídricos subterráneos. Y se ha podido constatar que en la fase actual del ciclo hidrosocial, ligada a la fruticultura de valor, el agua que se exporta no retorna al sistema. Bien, ¿cómo seguimos? En este momento estamos
recopilando datos de recursos hídricos subterráneos, revisando informes disponibles sobre balances hídricos por cuencas y analizando la incidencia que tienen estos dos cultivos en la demanda hídrica local. Especialmente, en lo que vamos a avanzar es en poner foco en los cambios en estos últimos años, en qué contexto se da la expansión de esta frontera hídrica en el contexto de variabilidad climática en la zona. Muchas gracias.